Es indudable que en una economía bimonetaria como tenemos en la Argentina, donde coexisten el peso y el dólar dependiendo para qué, ¿no es cierto? Cobramos los salarios en pesos, pagamos en pesos, pero hay mucho mercado, por ejemplo el inmobiliario, que está totalmente dolarizado hace años. Entonces, en esta economía bimonetaria no solo tenemos que ver qué ocurre con nuestra moneda, el peso argentino, sino que también tenemos que mirar con otro ojo qué es lo que ocurre con el dólar, ¿no? Entonces, cualquier modificación que se produzca en cualquiera de las dos monedas que circulan casi libremente en nuestro país, obviamente que eso altera los precios de la economía. Y el dólar mucho más, porque muchos formadores de precios sobre todo, o hay mercados totalmente dolarizados, como les decía, el inmobiliario, pero hay otros que tienen componentes, materias primas, insumos o parte del proceso productivo también dolarizado a través de las importaciones. Entonces, cualquier modificación que se produzca, cualquier salto que se produzca del dólar, obviamente esos formadores de precios lo observan y lo terminan trasladando a precios. Hasta acá no hemos visto un traslado como una devaluación cambiaria clásica, como la que ocurrió en diciembre, ¿se acuerdan del tipo de cambio oficial? Pero hay que ver qué ocurre en los próximos días con el tipo de cambio paralelo para ver si efectivamente se va a correr o no se va a correr a precios. El gobierno hace grandes esfuerzos para decir, miren, no, la inflación está cediendo, no es que están bajando los precios, excepto algunas excepciones, sino que el aumento, la velocidad de la inflación es menor de lo que era meses atrás, ¿no es cierto? Claro. Y hace grandes esfuerzos para decir, miren, quédense tranquilos, esto no es una corrección del tipo de cambio oficial y simplemente es una cuestión pasajera. Lo cierto es que aumentó el tipo de cambio tanto de los dólares financieros como de los dólares paralelos, aumentó casi un 30% en pocos días. Aumentó tal vez porque, digo, puede ser también porque hubo una baja de tasa de interés y entonces al que le sobra un mango entendió que el dólar todavía está barato y se refugió ahí. Sin dudas, porque la inversión tradicional del pequeño ahorrista en la Argentina es el plazo fijo. Como bajaron mucho las tasas de interés, los bancos hoy están pagando entre el 2,5% y 3% mensual al plazo fijo, pero la inflación está en el 8,8%. Entonces, la tasa real es negativa. Vos perdés plata si pones tus pesos en un plazo fijo. Entonces es posible que los pequeños ahorristas hayan dicho, bueno, me quedé sin la posibilidad de poner un plazo fijo porque pierdo plata contra la inflación, el dólar está barato, con paralelo en el mercado ilegal, los guardo y con eso trato de sostener el nivel de mi dinero, ¿no es cierto? No perder poder adquisitivo. Es posible que haya ocurrido eso porque la desaceleración o la disminución de las tasas, mejor dicho, ha sido muy brusca y muy pronta. El gobierno, yo creo que se apuró a bajar la tasa de interés en esa magnitud que lo está haciendo. Claro, una cosa que se menciona también es que hay poca liquidación del campo para lo que es esta época. También, pero eso ya sí por una cuestión de expectativa, porque ¿qué dice el campo? Bueno, si el dólar está retrasado respecto de la inflación, en lo que va de este año tenemos 65% de inflación acumulada entre enero y abril. El tipo de cambio no se movió en esa magnitud. Entonces, ¿qué dice el campo? Pará, no voy a liquidar ahora, total lo pongo en las cirobolsas y tengo tiempo para liquidar, porque seguramente alguna corrección del tipo de cambio va a haber. El gobierno dice, no, miren, yo no voy a mover el tipo de cambio, no va a haber una devaluación cambiaria. Pero claro, los agentes económicos observan que los precios de la economía van aumentando y el dólar no. Entonces dicen, en algún momento este retraso cambiario se va a corregir. Como tengo tiempo para liquidar, porque los granos los pongo en silobolsas y me aguantan ahí un tiempo largo, entonces esperan, digamos, hasta ver si efectivamente el gobierno devalúa o no devalúa. Fernando, uno de los objetivos de este gobierno es la salida del cepo. ¿Qué tan viable lo ves y qué puede pasar con el tipo de cambio justamente unificado a la salida de este cepo? En lo inmediato no veo las condiciones todavía necesarias y suficientes para que se retire el cepo totalmente, por dos motivos. Una, por una cuestión fiscal. Ustedes habrán escuchado que el impuesto país, que es el que pagamos cuando compramos cosas en el exterior, o los importadores también lo pagan, se recauda y es uno de los impuestos que aumentó Milei apenas asumió. Ese impuesto era del 7,5 y pasó al 17,5 y al 12,5 en otros productos. Es decir, hoy está recaudando mucho dinero el impuesto país. Si el impuesto país
lo quita porque levanta el cepo cambiario, entonces deja de existir el impuesto país, resiente los ingresos fiscales. Y como Milei está muy ocupado en el superávit fiscal, obviamente eso le va a significar menor ingreso de tributos en el Tesoro Nacional. Así que esa es una de las causales por las cuales todavía no veo en lo inmediato que él pueda levantar el cepo. Y la otra, quizá más importante o tan importante, tiene que ver con que no están los dólares suficientes en las reservas como para que, si todo el mundo ante el levantamiento del cepo cambiario se refugia en el dólar por una cuestión cultural de la Argentina, bueno, tenga los dólares como para responder frente a la cantidad de pesos que todavía están circulando. Que si bien bajó ese dinero circulante porque hay menos emisión monetaria, sigue siendo significativo. Entonces, si todo el mundo se corre al dólar por una cuestión de refugio cultural, histórico, hay que tener los dólares suficientes para salir a respaldar, porque si no, el tipo de cambio de corte va a ser muy alto. Entonces vas a tener que elevar mucho el tipo de cambio, el valor del dólar para poder responder frente a la base monetaria. Así que yo creo que todavía no están dadas las condiciones. Obviamente si consiguen dinero de afuera, sí. Si mañana viene el Fondo Monetario, un fondo, y te dice, mira, acá 15, 20 mil millones de dólares, reforzar tus reservas y salir del cepo, eso puede ser que sea más rápido. Pero en las condiciones actuales no veo todavía, por lo menos no lo ha expresado claramente el gobierno, cómo piensa salir del cepo cambiario. Bueno, porque de tema de impuesto a país habló en Córdoba y dijo que era el impuesto que iba a bajar. Exactamente, dijo que lo iba a quitar, incluso. Quitar, dijo, bueno. voy a sacar impuestos y el Sí. primero que voy a sacar es este. Es cierto, es un impuesto distorsivo totalmente, lo que pasa es que ese va atado de la mano del levantamiento del cepo, porque no tendría razón de ser cobrar un impuesto país, porque ese está justamente grabado sobre las compras al exterior. Claro. Si vos vas a tener acceso libre al mercado único libre de cambios, desaparece el impuesto país. Pero hoy recauda mucho dinero, es el cuarto tributo hoy en la Argentina que se recauda, es mucho dinero el que perdería el Tesoro. Bien. Eso es una pregunta que no sé si los economistas quieren responder cuando uno les hace, pero supongamos que me sobran 100.000 pesos por mes. Sí. Que compro atún como Ramiro Marra, Como Marra. compro pan, No. compro queso rallado, ¿qué hago? Una opción siempre es comprar dólares en la Argentina, siempre es opción. Si uno no lo va a utilizar en lo inmediato y es solamente para refugio de valor y vos los guardás y los vas a buscar dentro de un año y medio, te va a servir esa inversión. Es conservadora, pero te va a servir. No vas a perder valor de tu moneda. La otra es buscar algún fondo común de inversión en algún banco que rinda más que la inflación. Hoy hay fondos comunes de inversión que tienen inversiones en acciones, en títulos, que puede ser que rindan entre un 10 y un 11% mensual por encima de la inflación. Entonces, esa es una opción válida también. Hay que preguntar en los bancos, que cada banco tiene sus propios fondos de inversión. Lo otro, la verdad es que no queda mucho porque son inversiones más sofisticadas. Por ejemplo, comprar acciones y demás a través de un agente de bolsa, pero eso ningún pequeño rico está con tiempo ni ganas de hacer eso. Así que yo diría que si es refugio de valor, compres unos dólares, los guardes y los tengas ahí, si es que no los necesitas en lo inmediato, porque puede ser que el tipo de cambio fluctúe de a poco durante un tiempo. Y si no, un fondo común de inversión en alguna entidad bancaria. Fernando, hablando de bancos, la última vez que hablamos era muy emergente el tema, pero ¿cómo viste la evolución del lanzamiento de los créditos hipotecarios por las distintas entidades bancarias? ¿Y bueno, eso se va a ver. ¿Qué te merece? ¿Qué opinión te merece? Se va a ver cada vez más, con mayor frecuencia. Los bancos tienen que salir a competir por tasa y servicios, porque se les terminó el prestarle al Tesoro Nacional con las LELIQs, ¿se acuerdan? Las famosas LELIQs eran que antes financiaban el déficit fiscal los mismos bancos con el dinero de los ahorristas. Se daban vuelta, colocaban una LELIQ al gobierno y el gobierno les remuneraba esa LELIQ. Como el gobierno ya no necesita sostener déficit fiscal, porque ya no tiene déficit fiscal, entonces los bancos tienen que salir a competir con productos, con servicios y con tasa, porque la tasa de interés va a seguir bajando. En la medida que baje la inflación, va a bajar la tasa de interés. Y entonces vuelve, digamos que razonable o apetecible el mercado del crédito, que es lo que siempre debieron haber hecho los bancos, prestar dinero, ¿cierto? Toman dinero de los ahorristas, se lo muestran y se lo prestan a una persona, a una pyme, lo que fuera. Bueno, los créditos hipotecarios van a volver, de hecho están volviendo, cada vez más, va a haber cada vez más oferta, se van a ir sumando cada vez más bancos. El tema es que por ahora tienen una parte fija de interés y una parte atada al UVA, que eso es la inflación.
¿Está? Sí. Entonces, hoy la inflación está bajando, pero si vos tomas un crédito a 15, 20 años, ¿qué sabés lo que va a ocurrir con la inflación en 15, 20 años? No, claro. Entonces, hasta que no haya un proceso de estabilización de la economía y las tasas se terminen de reacomodar y aparezca el crédito a tasa fija como hubo, ¿se acuerdan? En los 90, cuando estábamos atados 1 a 1 al dólar, bueno, recién ahí me parece que es una condición, digamos que razonable para tomar un crédito a largo plazo. Ahora, es cierto que va a haber cada vez mayor cantidad de oferta y es la única posibilidad de acceder a la tierra y a la vivienda. No hay otra forma en la Argentina que no es si no fuera a través de un crédito hipotecario, como no es en todo el mundo. Entonces, hay que ver las condiciones, las actuales, y pensar un poquito a futuro qué es lo que puede ocurrir con la cuota, ¿no? Para no meterse en un plan que sabes que si la inflación se vuelve a disparar en la Argentina, bueno, tengas problemas después para pagar la cuota, como lo tienen hoy los créditos hipotecarios en UBA. Claro. Vieron que hay muchos créditos en UBA que las tasas, la cuota se les fue a las nubes, Sí, sí. porque obviamente tuvo Sí. todo el efecto de la inflación. También se menciona que tiene muy bajo porcentaje de morosidad el crédito UBA. Bueno, puede ser porque son muy poquitos. No todo el mundo accedió al crédito UBA porque era muy difícil acceder por las condiciones. Entonces puede ser que tenga poca morosidad. Y como los alquileres también volaron por las nubes, entonces no estás tan lejos del valor de la Claro. cuota y pagando tu Claro. propio inmueble. Bueno, estamos hablando con Fernando Spoliansky. Fernando, abusando de tu tiempo, que la verdad que nos dedicaste mucho. Te hago una última pregunta por mi parte, y es si a las entidades les patea los tobillos, los molesta Mercado Pago o cualquier otra billetera virtual, que habitualmente se llevan nuestros salarios, porque como vemos que nos dan, aunque sea una pequeña ganancia, cobramos y lo metemos no en plazo fijo, porque no podemos mover esa plata después. Sí. La caja de ahorro no nos da nada y te lo llevas a una billetera virtual que aunque sea te da una mínima ganancia. ¿Eso Así es. hace mella en las entidades bancarias o no tanto? Es posible que sí, pero ese es el mundo digital que se viene, digamos, así que es inevitable. Los bancos deberán adaptarse a esa nueva modalidad de colocación diaria y rentabilidad diaria que obtiene una persona en una billetera virtual. En algún momento los bancos van a tener que también indagar sobre ese negocio financiero y generar las mismas condiciones a través de sus aplicaciones. Los bancos tienen aplicaciones, lo que pasa es que hoy no te dan esa posibilidad. Así que yo creo que ese es el mundo que se viene, es inevitable que eso ocurra, así como Mercado Pago hay otras billeteras virtuales que también están ofreciendo esos servicios y seguramente en la libre competencia los bancos deberán adaptarse a lo que se viene, ¿no? Eso es inevitable que ocurra en el futuro. Muy bien. Fernando, te agradecemos este tiempo, te mandamos un abrazo. Gracias, un abrazo. Gracias. Otro.